Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio de Cine desde la Ventana, un espacio de la Biblioteca Pública Piloto que se lleva a cabo con el apoyo de la Cinemateca Municipal de Medellín. Hoy estamos con Andrés Palacio, director del cortometraje que acabamos de ver, Los hijos de Jairo. Este cortometraje fue rodado con el estímulo de realización de corto documental del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el año 2015. Vamos a conversar hoy con el director sobre la realización de este cortometraje. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas o apreciaciones en el chat. Andrés es comunicador audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia. Ha escrito y dirigido otros cortometrajes como Con aire de campo del 2011, Marula 2012 y Margarita 2016. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por por aceptar esta invitación. Hola Alba, ¿cómo vas? Gracias a ustedes por este espacio. Ok, Andrés, yo quiero iniciar pues leyendo la sinopsis de este cortometraje que pues sucede o está basado en el año 1993. Dice, en el año 1993 en Colombia murió Jairo, mi papá. Me reúno con hermanos que no conocía para crear un perfil sobre un padre que ni ellos ni yo conocemos realmente. Sin embargo, estos que llamo hermanos no son mis hermanos, son hijos de otros Jairos muertos en el 93. Quisiera iniciar como preguntándote cómo defines el tema que abordas en este documental. Bueno, no, pues definirlo yo no sé, creo que era una búsqueda. Sí, el tema es la búsqueda de eso, de un poco de un pasado, pues como que es un poco no, sí, no se puede, como que es difícil de acceder también a esos recuerdos pues de una persona que no realmente no conoce, eh, como por experiencia propia, sino por eso, por recuerdos de otras personas. Entonces es eso, es como el tema de la memoria, eh, pero también atravesado, pues digamos que al principio cuando era más proyecto también estaba más atravesado por un asunto más político, y era como mirar cómo tal vez diferentes violencias pues habían afectado a un montón de gente, y eso, la normalización de la violencia a través pues como de discursos oficiales también, es decir, como eso, los recuerdos en contraposición a, a los hechos noticiosos o algo así, pues como a lo que se recuerda, por ejemplo, de los años, ¿cierto? Pues como esos datos que son muy de los medios, como la televisión en esa época, pues que era lo que tal vez dominaba la narrativa, justamente eso, pues como la telenovela, o sea, lo que se recuerda desde los medios, pues sí, y también por eso utilizamos pues como digamos, esas imágenes de archivo, que también era como es una búsqueda del pasado un poco. Creo que ese es el tema, pues así como Ok, de ahí salieron como las cosas, creo que se exploraron. sí, sí, como hablas de la parte de archivos, ¿cierto? Haces un recuento como de momentos muy noticiosos de 1993 en la televisión, pero también pues luego pasas a narrar esos hechos de violencia que se vivieron y empiezas a hablar de cifras de muertos y luego ya nos vamos pues a mirar como esos momentos dentro de como del fútbol, del deporte, que después como tan común pues en las noticias, que es como la hora pues feliz, donde ya empiezas a hablar pues de la realidad de, cierto, un padre asesinado. Eh, y empieza a hablar tu madre y algunas personas que conocieron a tu padre. Podemos decir que esta película surge de una necesidad inicialmente personal, porque luego vamos a encontrar otros tres personajes que nos gustaría también que nos contaras cómo accedes a ellos, cómo los encuentras. Claro, sí, sí, obviamente es una búsqueda muy personal, pues o sea, es eso lo que te digo, el recuerdo, pues el recuerdo tal vez de otras personas, porque efectivamente, como te digo, pues no son recuerdos míos realmente sobre mi papá en este caso, sino eso, por eso son las voces de otras personas,
y digamos que por eso también fui a Angostura, que es ese pueblo, como que ahí empieza el documental y es como tratando eso, de reconstruir un poco la imagen de un fantasma, que creo que es un poco lo que es, digamos, es mi visión de ese recuerdo, ¿cierto? Es como una cosa que no es asible, no sé si esa palabra realmente lo describa, pero es algo como, sí, como a lo que es difícil acceder, entonces es eso mismo. Y, el cruce también como con otras historias a través de coincidencias muy básicas es eso, simplemente el nombre y la época en la que fueron asesinados. Digamos que la investigación al principio era más restrictiva en que fueran del 93. Al final, con esos otros hijos de Jairo hay unos que son del 93 y otros que son del 94, realmente, pero, pero digamos que es el mismo espíritu. Esto porque digamos que fue muy difícil encontrar realmente digamos como estos casos, pues estas historias y estos personajes que nos hablaran de esto. Fue como una pesquisa también un poco compleja, que queríamos al mismo tiempo dar cuenta como de eso, de una especie de mapeo, una localización también geográfica del conflicto, ¿cierto? De ver que había como un montón de variables, sí, políticas, pero también geográficas de los lugares donde había sido afectada la gente, pues también. Y bueno, mi estrategia, digamos, para eso, en la concepción del docu, fue simplemente, sí, buscar casi que en bases de datos, pues, como gente de otras partes que nos pudiera mostrar como diferentes realidades de eso, de lo que es también como el padre muerto, que también era una cosa que a mí me intrigaba, pues como que tanta gente, que seguro hay, pues como que no era raro pues tener el papá muerto básicamente, o un familiar, o un tío, o alguien muerto por causas violentas en Colombia era como muy normal. Incluso pues como amigas y amigos que el papá desapareció alguna vez y nunca lo encontraron, pues en fin, entonces era un poco eso, como rastrear esa cotidianidad de una generación que, digamos, efectivamente, pues una generación, no, muchas generaciones que en Colombia han crecido como con eso, pues con un poco la muerte alrededor, pues la muerte en la casa, básicamente. Ok. La muerte violenta, pues, porque claro, evidentemente siempre la muerte estará por ahí, será trágica de alguna manera. ¿Cómo fue la experiencia de estos cuatro jóvenes, cierto, cuando tú los abordas para hablarles de esta temática? ¿Cómo te Fue, reciben? Sí. fue extraño porque igual sí, eso era como, ellos no sabían que nosotros los estábamos buscando básicamente cuando llegamos a ellos, pues en el caso de Laura, que es la hija de Jairo López, no, Jairo, se me olvidó el apellido de Jairo. Sí, Bueno, Manuela, Jairo no, Botero. no, Laura, Ah, Laura, Jairo, Laura, acá Jairo Cuervo, Jairo Cuervo, profesor de una vereda. de la vereda, sí. Con ella, pues en realidad fue, por ejemplo, eso, ese es el dato, o sea, lo que encontramos fue el reporte de que habían matado a un profe. Eso lo encontramos pues como en un periódico, o sea, inicialmente fueron pesquisas de prensa muchas veces y, y luego buscábamos eso cómo se podía vincular con alguna información real que nos diera eso, alguna información sobre cómo encontrar un hijo de esa persona que había sido asesinada en esa época. Al principio pues como que era medianamente imposible, siempre que hablo de este corto es como que lo que nos dimos cuenta y la conclusión sobre todo pues como que fue por digamos, la guía y la ayuda infinita de Luisa Saldarriaga y de Elizabeth Álvaro, eh, que fueron las investigadoras de este docu, y ellas, pues digamos que nuestra conclusión en ese caso era que la fiscalía se había creado en el 91 y en realidad apenas era una entidad pues como muy nueva y que no sabía cómo operar, ni siquiera tal vez cómo hacer su trabajo. El caso es que los muertos de esa época no tienen nombre, sino que son como carpetas en un sótano de la Alpujarra, eh, marcadas por un número serial que no se conecta con nada.
es decir, pues como que los expedientes de esos casos, por ejemplo, están, hay que ir a buscarlos, pues como a mirar y abrir cada carpeta para saber si hay algún Jairo. Entonces eso fue una cosa muy loca también, pues como buscarlos. Pero en el caso de Laura, que era lo que iba a contar, llegamos, terminamos encontrándola por Facebook, básicamente, o sea, todo para, eh, logramos saber que era un profe, fuimos a Dida, después de ir a los sótanos de la Alpujarra, después fueron fuimos a Dida, creo, o alguna entidad también, pues como de agremiación de profes, y, y allá tenían, por algún motivo que habían hecho en algún momento, tenían como un registro civil de Laura, algo así. Y eso fue lo único que encontramos, como una fecha en un documento en el que ella había reclamado como un subsidio tal vez de transporte, bueno, lo que fuera. No me acuerdo qué documento era, pero era como de hace 10 años. Y ahí supimos cuál era su fecha de nacimiento y ahí la buscamos en Facebook y buscando eso, que tuviera pública la fecha de nacimiento en Facebook y esa fue la forma en que la encontramos. Esa fue la primera que fue como la primera gran victoria con los de apartado, con Jefferson y John Frey. Eh, ellos, bueno, una vez, no me acuerdo, bueno, el contacto surgió también por un contacto de Eli, la investigadora Elizabeth Álvaro, y ella fue quien, digamos, con una persona de una organización de derechos humanos que trabaja en apartado, conoció a la esposa de Jairo y a través de ellos pues nos dieron como el número de Jefferson. Pero Jefferson casi nunca me contestaba en realidad, pues como que yo una vez lo llamé, le eché todo el carretazo, le conté qué era lo que estaba haciendo y por qué quería hablar con él. Pero el man es vigilante y casi nunca, y siempre trasnoche, y bueno, en fin, nunca me contestaba. Luego me dieron el número de una hermana que al final no terminó saliendo en el docu, pero también fuimos, ella digamos que me contestaba más, entonces inicialmente un día arrancamos para Apartado y Turbo, que es donde viven, eh, y nos fuimos a ciegas básicamente, como que sabíamos en dónde trabajaban y fuimos a buscarlos. Y ya ese día como que ya al verme ahí parado, pues como que me creyeron, pero sí, obviamente eso por celular y pues como que, bueno, claro que la mamá era quien había dado el número, pues, pero sí fue como una aventura también irse antes de arrancar nada que contestaban, aunque ya habíamos quedado anteriormente en vernos, pero no me contestaban, entonces era todo como un sufrimiento. Y bueno, y Manuela, digamos que fue un poco más fácil, apareció como de suerte también por un contacto de una amiga de la Casa de la Cultura de la Unión, creo. Eh, Eso sí fue casualidad, como que también Luisa o una de las amigas de la investigación le contó a alguien que ese proyecto se estaba haciendo y ella dijo, ah, yo conozco a la hija de ese, pues como sobre cuáles casos estábamos trabajando y habíamos visto ese caso ya y apareció también como por casualidad. Eh, Ese es el resumen, pues como Ok, sí, vemos que este cortometraje fue rodado con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. ¿Esta investigación fue previa a ganarse en el estímulo o fue después de ganarse el estímulo? antes y después bueno, digamos que el documental salió en el 2017, 17, sí. Pero yo creo que se estaba haciendo por ahí desde el 2012 o algo así, pues como desde la primera vez que se escribió el proyecto. Creo que, pues que empecé como a ir a talleres de desarrollo del proyecto documental y todo, fue como en 2013 por ahí. Eh, el caso es que, bueno, o a preguntar más bien, tal vez no fue ese el año, pero el caso es que fueron por lo menos 4 años antes y el proyecto y el estímulo fue en 2015. Eh, Fue un proyecto como que sí, sobre todo el de encontrar esos personajes nos costó bastante, pues ahí, sobre todo en la lista como de agradecimientos del corto se ve eso, porque pues todas las organizaciones que aparecen ahí es porque nos ayudaron un montón a buscar y a rastrear cada uno de esos posibles casos que encontrábamos, pero en realidad sí fue muy difícil pues como contactar con estos casos reales.
Entonces, fueron ya después la investigación estaba, teníamos ninguno de los protagonistas cuando nos ganamos FDC, pues cuando el proyecto ganó FDC, no habíamos encontrado, pues teníamos el rastreo y mostramos pues como las evidencias de que los ahí estábamos contactando, pero no habíamos, todavía no teníamos un personaje seguro, ni siquiera en el documental. Pero bueno, pues aparte de mí, digamos. Eh, pero sí, fue como retador. El estímulo tenía un plazo de 2 años, entonces ahí fue que todo empezó como a volverse un poco más rápido, también más caótico, como que eso obligó a que, no sé, pero Ok, de algún salieron los personajes y eso fue lo importante. sí, algo también muy chévere del cortometraje es la construcción de la voz en off. Esta construcción, ¿cierto? Esta narración que vas haciendo en el transcurso, de que hablas con tu madre, quienes conocieron a tu padre, hasta llegar a los chicos, una construcción que se fue haciendo en el transcurso, la hiciste previamente, la hiciste luego, ¿cómo fue esa construcción? También todo el tiempo, pero en realidad pues al final ya a la hora de grabarla, pero sí, yo tenía como fragmentos ahí escritos de cosas que había pensado. A mí no me gusta tanto realmente si la siento como forzada a veces, pero bueno, eso supongo que hace parte como de que uno sea tal vez más palo, pero bueno, el caso es que si la voz no fue como una construcción sí, de lo que había pensado también todo ese tiempo haciéndolo, eh, pero al final se concretó, digamos que sí fue en la sala de grabación y de edición, que era casi lo mismo, pues porque eso lo hicimos ya como un montaje, pues digamos que una encerrona de montaje. Este corte salió de 4 días seguidos, pues como encerrados, casi que acomodando eso el corto a la voz en off. Había más voz en off, o sea, como que sabiendo que era lo que queríamos dejar de esas cosas que habíamos grabado, incluso pues como de eso que ya se había filtrado, eh, que era pues siempre había como unos textos ahí que tenía de hace rato, pero bueno, no. Sí, al final pues, se definió, creo que más en la sala de edición, todo lo que pasa como con la voz en off. Y era, digamos, el hilo conector también de algunas cosas. Pues era uno de los recursos que nos ayudaba como a ir conectando eso que queríamos armar. Ah, ok, Andrés. Entonces, en postproducción se demoraron 4 días y el rodaje visitando pues a estos 4 jóvenes, haciendo las entrevistas con quienes eran cercanos a tu padre, cuánto tiempo les tomó este rodaje y el equipo de trabajo, con cuántas personas conformaste ese equipo. Siempre, digamos que eran, pues como por hacerlo más o menos equitativo por personaje, era como entre 2 y 3 días, dependiendo de qué tanto fuera el desplazamiento que tuviéramos que hacer. Porque con todos hicimos, digamos, desplazamientos. Pues en unos casos solo nosotros, llegando a donde ellos, pero por ejemplo en el caso de Laura, llevando también a Laura pues como a volver sobre esos pasos de su papá, que era como la dinámica también del corto. Entonces, bueno, 2 o 3 días por cada personaje, ya lo hacíamos en fines de semana, como con un equipo muy ágil, digamos, que cupiera en un solo carro, pues digamos, manejado por nosotros mismos, pues por el director de foto. Entonces era eso, un director de foto camarógrafo, una productora, Dani Quintero, que pues es como el corazón obviamente de este proyecto también. Eh, y bueno, pues a ella hay que agradecerle un montón, y a White también, Andrés White, a Oscar Rojo, que también el sonidista fue como otra de las personas que anduvo siempre en ese carro, y yo, y casi siempre en dos de esos, pues como de esas salidas, nos acompañaron, se turnaron pues entre hacer como una asistencia de producción, dirección entre Elisa Otálvaro y Luisa Saldarriaga, que fueron las investigadoras también
que nos ayudaron con todo el proceso, pues, y además pues son amigas. Bueno, ese es el equipo como ahí pequeño que rodó, pero después también, por ejemplo, en la mezcla de sonido, pues nos ayudaron, se me olvidó el nombre del estudio, pues Deimer y Gabriel, bueno, en fin, no me acuerdo, se me olvidan los nombres de los muchachos, pero que la buena para todos que nos ayudaron mucho con esa mezcla, hicieron un sonido muy, muy bonito. Eh, sí, que le da pues como todo un mundo al corto. Ok, pues quería también hacer acá alusión a algo que tú dices dentro del documental, que dice somos hermanos, hijos de la misma cifra y el mismo nombre, ¿cierto? De ahí también tomas el nombre, los hijos de Jairo, pero también a la vez haces una reflexión, ¿cierto? En algún momento dices que vas en busca de tus 4 hermanos que no conoces. Entonces haces un juego ahí porque uno llega a creer en algún momento que sí son tus hermanos de sangre, ¿cierto? Pero luego haces otra reflexión que uno dice, ah, bueno, es porque pues tiene una coincidencia que tenían el mismo nombre y murieron pues por asesinato. Esto para preguntarte, ¿crees que a través pues de la sensibilidad con la que tocaste este tema de, ¿cierto? De personas asesinadas, que dices que son cifras, ¿crees que el hecho de hacer una narrativa más íntima donde muestre quiénes eran ellos, quiénes eran sus familiares, sus gustos, algo más emocional, esto puede generar un cambio en nuestra mentalidad como país, como tomamos los datos de personas asesinadas, como lo narran en las noticias? Pues no sé, creo que sí, efectivamente lo que se haga, digamos, de otras maneras, diferentes como ese discurso oficialista tal vez, contribuye. Creo que entre más, digamos, visiones y formas de mostrar las cosas haya, pues está mejor. Eh, no sé si eso vaya como a cambiar algo, pues creo que no, creo que esos fenómenos se replican, pues digamos que actualmente vemos, por ejemplo, todo lo que pasa con la forma en la que los canales, pues como de televisión, por ejemplo, narran lo que sucede con las movilizaciones ciudadanas, pero vemos también que hay un montón de medios diferentes ya narrando las, las cosas de otra forma. Entonces, claro, hay un montón de visiones diferenciadas y eso me parece importante. Yo creo que hacerlo así un poco, que incluso es pues como traicionero y es lo que pues es uno de los como artificios del falso documental, pues que uno puede decir lo que le dé la gana, pues creo yo. Eh, es un falso documental, pero también es un falso documental como con testimonios reales. Y digamos que el que lo traiciona, pues ese pacto de lo real soy yo, y justamente con eso que vos decías que es la voz en off, pues o no yo, sino esa digamos el corto. Y es eso. Incluso esa frase que vos mencionas era como que se juega con incluso con la sonoridad de nombre y hombre, que es una cosa, pues, o bueno, esa era mi idea, pues, como jugar con eso, que igual era como que irle dejando saber al espectador que efectivamente, pues, porque desde el principio es como siento que desde el principio está la duda, como, ay, parece, pues, como que me vas a decir que toda esa gente, digamos, tan diferente y que se ve como tan alejada, son todos hermanos. Entonces, claro, uno quiere creer, creo que eso hace parte como de eso, de tal vez de atrapar, de contarlo de otra manera. Pero sí, en un taller documental que hicimos alguna vez no gustaba mucho esa idea, porque se sentía eso como una tradición y a mí pues realmente no me importó mucho y creo que Dani también pues la productora le metió y le siguió pareciendo que estaba bien hacer como ese juego, y nada, pues decidimos seguir como tratando de contar esa versión de la historia. Pues sí, no sé si sea la mejor o la peor, pero es lo que hay, digamos, es la forma en la que quisimos hacerlo en ese momento.
Sí, pues me parece que sí, es pues como un gancho narrativo, ¿cierto? Que al espectador sí, sí, pues digamos yo como espectadora, sí, ay, ¿cómo sí? ¿Cierto? Tiene otros hermanos, pero digo, ah, no, no es cierto, estaba haciendo más como una reflexión, entonces me parece inteligente realmente la forma en cómo lo hicieron. Cuéntanos si ya has estado en algunos festivales con este corto y cómo ha sido la acogida, cómo ha sido ese tema, ¿cierto? Ese tema de distribución. Sí, bueno, no, el corto estuvo ganó un festival en Estados Unidos que se llama The Americas New York Film Festival. Es un festival que tiene como competencia de ficción y de documental. Allí ganamos pues como en la categoría documental, y ese fue como el premio, digamos, más, bueno, no sé si más importante, pero pues el premio que ha ganado, y una mención de honor en Antioquia para verte mejor de Confenalco, que es un concurso también pues como de cortos de aquí de Antioquia. Eh, y ha participado en otros festivales, pues como en competencias y en muestras, en cortocircuito en Nueva York, creo que se llama. Yo soy muy malo con los nombres, cada rato se me olvidan cosas. En el Festival de Cine de Villa de Leyva, en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Eh, sí, ha estado en varios lugares, tal vez, no me acuerdo si en algún otro, pero creo que en esos. Y bueno, ha sido pues como que en todos y bueno, se ha mostrado, además en eventos también como este, de la Cinemateca, y en eventos, digamos, pues como en proyecciones también en otros festivales, pues ya eso sí concertadas, pues como que se ha querido mostrar el corto, pues como en algunos espacios o muestras, por ejemplo, sobre conflicto o sobre memoria. Y bueno, ahí se mostraron algunos otros espacios, que es como también donde un poco me interesa que se vea pues como en lo social, digamos, pues en los escenarios de distribución de cortos locales, nacionales, pues que es como la forma en la que tenemos. Además, bueno, hay que agradecer también a Atmósferas, que es la agencia de distribución, y ellos también pues han tenido como programaciones y, y formas de mostrar el corto. Ahorita creo que está también como en la plataforma de ellos, no sé, no me acuerdo tampoco, pero se puede buscar ahí en Facebook, Atmósferas, agencia de distribución, y ellos tienen una plataforma donde se pueden ver los cortos y muchos otros que ellos también distribuyen, entonces es bacán. Se puede alquilar como desde un valor, eh, digamos, normal, inferior al de una boleta de cine, pues como desde 6.000 pesos o algo así. Se pueden alquilar cortos o se pueden armar paquetes como de varios cortos y se pueden ver en esa página, entonces es chévere en esa aplicación. Bueno, sí, esos han sido como nuestras ventanas hasta ahora, y pues no, digamos que la recepción siento que ha estado bien. Nos han, pues nadie nos ha tirado frutas podridas pues por haber hecho eso, al menos. Ok, Andrés, bueno, antes de finalizar ya pues como nuestro conversatorio, de pronto cuéntame sobre la musicalización. Veo que usas, son dos temas, es música como llanera, que Es pues un refuerza. solo, es un solo tema de dos, pues en dos momentos diferentes. Este, pero bueno, el caso es que es una versión de un grupo de mi hermano. eh, digamos que por eso también la podemos usar, pero además era una canción que yo había escuchado desde muy pequeño porque ya la cantaba otro grupo de otro hermano. Tengo dos hermanos músicos, bueno, tengo tres hermanos músicos, dos hermanos y un hermano. Es un cover. Eh, es un cover, no, es una canción de un compositor bellanita que se llama Alonso Sánchez, o Alonso Sánchez. Y es una versión grabada por el grupo Gato Grande, que fue pues, también autorizada por Alonso Sánchez. Y bueno, con esa versión lo trabajamos. Esa es una versión de un disco justamente pues, del grupo Gato Grande, que también lo pueden buscar
en Facebook hay canciones muy lindas de ellos, incluidas covers, pues, y cosas que hablan mucho, sobre todo de esta realidad, pues, como colombiana también. ¿Y ya tenías claro que la ibas a usar o fue en el transcurso Y se llama de... Morir por Nada, perdón. Ya tenía, pues, digamos que sabía que quería, que sabía que eso iba a ir en algún momento, me parecía que era, que decía lo que yo no quería que saliera de mi voz. Pues Ok. como eso de los noticieros, pues como que me parecía una frase muy potente, o sea, me parece una canción muy linda. Bueno, por acá nos dejan un mensaje en el chat, comentario de María Flores, dice, estuvo en Antioquia para verte mejor, excelente corto. Andrés, muchísimas gracias. Antes de que ya nos desconectemos, de pronto estás en algún nuevo proyecto, de pronto nos invitas a seguirlo en algunas redes. Cuéntanos un poquito de eso. Nada, pues los invito a seguir, no un proyecto, pues digamos, de corto en este momento, pero sí también las redes del Festival Audiovisual de Girardota. Pues yo vivo en Medellín hace unos años, pero todavía como que, bueno, hace un tiempo, no hace unos años, pero hace más de un año, y como que trabajo también en Girardota, ya tengo un cineclub y un festival audiovisual que esperamos hacer este año también en noviembre. Entonces, si quieren estar pendientes del Cineclub Lienzo de Melies y el Festival Audiovisual de Girardota, también los pueden buscar por ahí en Facebook y eso. Nada, muchas gracias a Muchísimas ustedes por gracias la a ti, invitación. Andrés, y bueno, esperamos volverte a ver por acá con una nueva historia. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a todos por conectarse y los invitamos a que mes a mes sigan las redes de la Biblioteca Pública Piloto, el programa Cine desde la Ventana, con el apoyo de la Cinemateca Municipal de Medellín. Venimos con otras cortas películas y con sus realizadores para que conozcamos más sobre cómo logran y de qué surgen sus historias. Muchas gracias, chao.